Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. El día de hoy tenemos un video sumamente especial, ya que estaremos teniendo una nueva colaboración a la que titulamos Solar System. ¿Adivinan sobre qué puede ser? Pues estaremos trabajando nada más y nada menos que alienígenas provenientes de cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Y no solo eso, también estaremos incluyendo en nuestros customs las piedras preciosas que representan a cada uno de los planetas. Estoy sumamente emocionada de haber tenido la oportunidad de trabajar con estos talentosísimos artistas que claro que son mi fuente de inspiración. Así que no pueden olvidarse de pasar a ver sus creaciones después de ver este video. Por ahora, ¿qué les parece si comenzamos? Como planeta, seleccioné a Venus, que es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Y la piedra preciosa que lo representa es la esmeralda. Y debo admitir que este es el principal motivo por el que seleccioné a este planeta. Así que con esto en mente decidí utilizar a Skara Screams, ya que su tono de piel me parece más que perfecto y claro, me encanta el molde de su cara. Una vez seleccionada la muñeca, procedí a hacer el boceto conceptual. Como pueden darse cuenta, habrá algunas modificaciones corporales, un tercer ojo y un corazón expuesto. Como siempre, comienzo por retirar la cabeza del cuerpo. En esta ocasión decidí trabajar primero en las modificaciones corporales, que básicamente consisten en darle un cuerpo más curvy y algunas facciones alienígenas. Así que primero comienzo por retirar la punta de sus pies. Y hago un agujero en su pecho para su futuro corazón expuesto. Coloqué un poco de papel en el interior de la muñeca para evitar que su corazón se vaya hacia adentro. Y sí, su corazón es una esmeralda. Ahora, con mi arcilla epóxica comenzaré a realizar las modificaciones. Y comenzamos con la racha de días y días de esculpir, empezando por su abdomen y su pecho. Es importante esculpir por capas, primero para no echar a perder el trabajo previo y segundo para ir añadiendo volumen según queramos. Para las modificaciones de sus manos, primero corté los dedos, que les juro que no suena para nada creepy. Inserté alfileres de acuerdo a los dedos que quiero hacer, los corté a la medida deseada aproximada y comencé a esculpir los nuevos dedos. Ya terminadas todas las modificaciones, continúo con mi parte menos favorita, lijar. Afortunadamente pude ayudarme de mi taladro para hacer la mayoría. Y para refinar utilizo lijas más finas y limas de uñas. Y así se ve el cuerpo modificado ya lijado. En algunas partes de las piernas quedaron algunos como huecos que dan la sensación de celulitis, pero decidí dejarlos para darle como un toque especial. Y ahora preparo mi pintura acrílica para asemejar lo más posible el tono de su piel. Es importante rebajarla con agua para hacer pinceladas más limpias. Para proteger la pintura de sus piernas decidí aplicar una capa de super pegamento, que funcionó bastante bien en mi opinión. Una vez que tengo el cuerpo completamente pintado, lo protejo con unas cuantas capas de mi barniz mate líquido. Y le dejo secar completamente entre capa y capa. Y ahora sí puedo continuar con la cabeza. Como siempre, corto el cabello lo más pequeño posible
Lo retiro del interior de la cabeza y remuevo la pintura de fábrica con acetona. Ahora que mi lienzo está limpio, comienzo con las modificaciones. Primero retiro las orejas con un cúter y con estas piezas de mi taladro que nunca había sabido para qué servían hasta que vi el video de Tritano's de Enchanterium, voy a refinar lo más posible los cortes que quedaron. Y también me ayudé de una lija fina. Ahora que está lista, continúo con el ruteado. Compré este precioso color gris precisamente para este custom. Mido un aproximado del largo que quiero y lo corto. Y hago el reroute igual que siempre. La diferencia es que dejé vacíos los agujeros de la frente. Esto con la intención de dejar espacio para las futuras modificaciones. Para asegurar el cabello, coloco pegamento universal por dentro de la cabeza. Lo dejo secar completamente y le hago un lavado con agua hirviendo para alaciarlo. Ya que se secó, este es el resultado. Y ahora para las modificaciones voy a poner alambre. Corté 3 tiras de la misma longitud y dobladas por la mitad las inserté en los agujeros de la cabeza. Para asegurarlos hice una especie de nudo en las puntas y enredé el alambre del exterior, hasta obtener algo como esto. Y lo hice 3 veces. Posteriormente decidí proteger el cabello con una bolsa de plástico y la sostuve a su cabeza con unos cuantos alfileres. Para evitar que la estructura se mueva y se dañen las modificaciones en el futuro, utilicé el método de Doll's Brand New Look, en el cual rellenamos la parte de la cabeza donde está la estructura con silicón caliente. Un excelente método que recomiendo mucho. Ahora es momento de regresar la cabeza al cuerpo. Protejo a la muñeca para evitar mancharla o dañarla y nuevamente preparo mi arcilla epóxica para aplicarla en la cabeza. Creo que esta fue la parte más estresante de todas las modificaciones que hice. Y otra vez lijo y refino. Y también vuelvo a pintar. Y a barnizar. Finalmente estamos listos para comenzar nuestro repaint. Así que le rocío una capa de Mr. Super Clear y la dejo secar por 30 minutos. No sin antes proteger el cabello, por supuesto. Y de protegernos a nosotros mismos con una mascarilla. Justamente el día en que iba a hacer el repaint, recibí mi caja nueva de estos lápices de colores acuarelables Coloré. Así que vamos a probarlos. Mientras trabajo, ¿qué les parece si nos ponemos en contexto? Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de distancia desde el Sol y el sexto en cuanto a tamaño ordenados de mayor a menor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Como mencioné anteriormente, su piedra preciosa representativa es la esmeralda. La esmeralda es una piedra que fomenta la paciencia, el amor y la amistad. Por eso, en muchas ocasiones se habla de esta piedra preciosa como la del éxito en el amor. Así que aquí encontramos como coincidencia el concepto del amor. Y la forma en la que lo estoy representando es a partir del corazón expuesto. Otros conceptos importantes que estoy tratando de representar en este custom son
el nacimiento de Venus y las Venus paleolíticas. Este es el motivo por el que decidí hacer sus modificaciones corporales. Y como pueden darse cuenta, hice a esta muñeca pensando más en cómo podría ser un venusiano y no tanto en un personaje. Pero el resultado final me hizo pensar mucho en un personaje de la realeza y decidí que ella sería la emperatriz de Venus, principalmente porque considero que se ve muy elegante. Una vez que terminé, sello el repaint con 3 capas de Mr. Super Clear. Ahora continuamos con... ¿la ropa? En realidad la única prenda que ella tiene es una falda larga, así que no sé si llamarlo ropa es lo correcto, pero es lo que hay. Para hacerla utilicé un cuarto de círculo de chifón blanco. Quemé toda la orilla de la pieza para evitar que se corran los hilos. Y especialmente para este custom conseguí una herramienta y pedrería de Hotfix. Esto quiere decir que las piedras ya incluyen pegamento y solo hay que pegarlo sobre la superficie deseada con la herramienta a partir de calor. Primero decidí hacer una prueba sobre la falda. Y el resultado es muy bueno, así que procedí a hacerlo con todo el cuerpo. Apliqué piedras principalmente en sus partes íntimas y algunas otras como simple decoración. Después decidí pegar la falda directamente a su espalda. Y terminé de decorarla con más piedras. Y este fue el resultado. Para terminar nuestro custom como cereza en el pastel, decidí añadir pestañas. Primero las pegué directamente en sus 3 ojos. Las recorté un poco y las pinté de blanco. Y además realcé los ojos con barniz brillante. Y finalmente podemos decir que la emperatriz de Venus está terminada. Decidí nombrarla Smaragdi, que literalmente significa esmeralda en griego. Debo admitir que me costó mucho trabajo llegar al concepto final para esta muñeca. Incluso durante la ejecución no estaba completamente segura de lo que estaba haciendo, pero ya cuando la vi toda junta y completa, quedé enamorada de ella. Aunque he de admitir que hay 1 o 2 cositas que no me tienen completamente contenta, pero simplemente me encanta su perfil elegante y serio. Pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Quiero darle las gracias a todos los demás artistas por haberme dado la oportunidad de trabajar juntos. Quedé sin palabras cuando vi todas sus creaciones y fue sumamente emocionante ver todo el proceso que llevamos juntos y espero con muchas ansias que se vuelva a repetir. No deben olvidarse de ver los videos de los demás artistas de esta colaboración. Blank Space Dolls, Doll Mill, Enchanterium,
His Name is Akin, Heroes Workshop, Ognara, Selena y The Dolly Geek. Y tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.